Amén, gracias. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios? Me alegro mucho que el Señor haya permitido que en este día usted haya venido y de pronto usted diga, pero tal persona faltó. Dios sabe por qué, pero lo único que sé es por qué usted está aquí, porque Dios le trajo aquí. Seguramente usted dijo, es que yo vine ya porque tuve que venir. Inclusive eso Dios utilizó para tenerle en este lugar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mi amado Dios, gracias te doy, Padre, por este hermoso día, Señor, que tú nos dejas compartir y sobre todo, Señor, leer tu palabra. Padre, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestro corazón y sobre todo que sea Él el que confronte nuestra vida. Señor, el que nos anime, el que nos guíe, el que nos muestre el camino, bendito Dios. Te pido por cada niño, cada joven, cada adulto que está en este lugar, cada anciano, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón y sobre todo no salir tal como entramos, sino salir, Señor, con tu presencia, salir con ese ánimo, con ese gozo, Señor, y sobre todo con esa fe de creerte, Señor, a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6. Y yo sé que esta historia, para los que hemos crecido en una iglesia como yo, por ejemplo, cuando era pequeñita, esta historia me la contó una y otra vez mi maestro de escuela dominical. Seguí creciendo, también fue una historia en mi juventud. Y hoy en la vida adulta se podría decir, sé que también esta historia sigue en mí y sigo leyéndola. Y nunca de las tres etapas de mi vida ha sido igual, porque siempre el Señor habla por una porción de diferentes maneras. Inclusive si yo la leo ayer, al leerla al día de hoy, es algo nuevo, porque la palabra de Dios es un de nuevo al corazón. Entonces les invito a abrir el libro de Juan, capítulo 6. Y esta historia, yo sé que usted ya leyó el título y ya dijo, ya sé qué historia es, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos esta historia? ¿Sí? ¿La han escuchado? Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver qué nos dice nuestro Dios en esta historia. Dice, alimentación de los 5,000. Vamos a leer del 1 al 4 por el momento, pero quiero que preste atención a cada palabra de estos versos. Dice la palabra de Dios. Juan 6, del 1 al 4. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hasta aquí nosotros vemos que la gente le seguía, había una gran multitud que le seguía a Jesús. Vemos que Jesús estaba haciendo señales, vemos que llamó la atención de muchos, vemos también que se venía una gran fiesta. Entonces vemos a un Jesús que está ahí junto a mucha gente. Probablemente usted y yo, si hubiésemos estado en ese tiempo, también estábamos ahí, porque a quién no nos gusta saber de algo y estar ahí, al menos cuando es algo en el barrio nomás, ¿no es cierto? A veces pasa algo y ya salimos todos a ver qué pasó. Y no me digan que no, a veces hasta apagado el foco estamos en la ventana porque no se den cuenta que estamos espiando. Al menos eso hago yo, a ver qué pasó, ¿no? Y yo sé que a muchos y a veces no nos intriga. Y es igualito, Jesús estaba ahí y había mucha multitud entregada. ¿Qué estaba pasando? Muchos, wow, asombrados por las señales que Jesús estaba haciendo. Otros, para ver quién es este hombre. Y muchos, en cambio, sanados que estaban ahí diciendo, no lo puedo creer, este hombre me sanó. Entonces, estamos viendo una gran multitud. Vamos a seguir leyendo y dice, el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí está un problema. Jesús estaba con esa multitud y yo creo que tenían ya un tiempo bonito esta multitud con Jesús. Tanto
que se habían olvidado de que ya no tenían comida. ¿Por qué les digo que se habían olvidado? Porque cuando uno se acuerda de que tiene hambre, se retira. Pero esta gente seguía ahí. Entonces se habían olvidado de que ya no tenían provisiones, pero seguían ahí. Ya no tenían comida, pero estaban ahí. Y Jesús se percata y dice, wow, ya estamos con bastante gente y no han comido. Y empieza a ver este problema. Nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, si yo me pongo a preguntarle a cada uno, ¿qué problema tiene usted? No sé, usted piense un ratito, ¿haría una lista o tendría ya problemas específicos? Si es así, solo cierre sus ojos y piense en esos problemas específicos. Porque yo sé, de todos tendríamos una gran lista, personales, familiares, del trabajo, full problemas. Si aquí nos ponemos a platicar de los problemas, creo que nos iríamos en 3 días, porque para cada persona desahogarse de sus problemas, sería soltar muchas cosas. Y quizás no hay una persona que nos pregunte, ¿cómo estás? ¿Has tenido problemas? Y a veces sí, vivimos con una esposa, vivimos con un esposo, pero aún así no podemos soltar los problemas que tenemos. Vivimos con una mamá, vivimos con un papá, a veces con hermanos, pero no podemos soltar los problemas. Y aun cuando nos pregunta una persona de confianza, ¿cómo estás? Es como que un poquito fuerte soltar. Y es así, en este problema tal vez ustedes digan, pero es la comida, pero era un problema. En ese momento era un problema. Y si yo le pongo a pensar a usted qué problema tiene, de pronto a alguien se le viene esa sensación de paralizarse. Uy, si le contara, o sea, mi problema no tiene arreglo. Y yo sé que usted le paralizaría ese problema. Estaría como frustrado, no sé, de gana me hace acuerdo, hermana Paula. Yo que estaba dejando atrás el problema y me vine acá a la iglesia a adorar y a alabar y usted me hace acuerdo del problema. Es que el Señor no quiere que nosotros dejemos a la entrada de la iglesia lo que somos. Él quiere que entremos con lo que estamos, dentro y fuera. Porque de nada sirve aparentar, venir feliz, que vine de una familia contenta, de que esta semana me ha ido súper bien, si estoy negando lo que estoy viviendo. Y esto, hermanos, es ser hermanos, tener esa comunidad. Los que estamos aquí no es porque somos los mejores del mundo. Los que estamos aquí es al contrario, porque sabemos que somos los peores del mundo y venimos al mejor del mundo para que nos ayude, para que nos guíe y para que nos dé esa sabiduría que no encontramos en ningún lado. Ahora, si usted se paraliza al problema que usted tiene, de pronto hay muchos problemas en su cabeza, tal vez también hay dolor y es demasiado profundo dentro de usted. Y a veces ni siquiera la persona, como yo digo, de confianza que está al lado suyo, no lo sabe. No lo sabe. Tal vez también hay algo que usted no puede resolver y por no estresar a la otra persona no lo ha dicho y se ha tragado. Y esas cosas son las que han hecho que algo dentro de usted haya cambiado su actitud con los demás. Porque sabía que cuando uno no abre su corazón para ser sanado, lo único que hace es poner curita sobre curita y nunca se sana. Y desde ese corazón triste, desde ese corazón adolorido, es como actuamos. Entonces usted va a reconocer por qué tengo mal genio, por qué grito, por qué hablo, por qué no entiendo situaciones. Es porque mi corazón está abarcando con tanto que yo no puedo. Y eso es lo que hace que yo mismo me frustre y frustro a los demás. Y hago sentir mal a los demás. Y tal vez eso me hace sentir un ratito mal, pero luego decaigo porque me siento la peor persona porque he lastimado a las personas que digo que amo más. Porque eso es así. Usted no se desquita con las personas de afuera, sino con las que más ama en ese problema que tiene, en esas situaciones que estamos. Ahora, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo salir de ello? ¿Cómo evitar hacer estas cosas? No sabemos, ¿no? El manejar nuestras emociones. Como yo les digo, las emociones son importantes. Enojarse, Dios lo puso. Sentir tristeza, Dios lo puso. Sentir alegría, Dios lo puso.
las emociones son importantes en el ser humano. Vivimos lleno de emociones. Lo que daña una emoción es cómo actuamos sobre esa emoción o cómo dejamos que esa emoción tenga el poder sobre mí. Y esto es lo que asusta a las personas que están alrededor de nosotros. Porque dice, ay, no, ya se enojó y ay, ya sé lo que va a venir. ¿No es cierto? O al otro lado, ya se puso triste y ya sé, o sea, se va a encerrar al cuarto y va a llorar y ya sé, y uno ya sabe, porque hay cosas que nosotros no estamos manejando bien. Y eso era el problema que en este momento dijo, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Fue una pregunta, o sea, Jesús sabía que él podía incluso convertir las piedras en pan. Si dio maná del cielo al pueblo de Israel, podía haber también del cielo descendido pan. Pero ¿por qué el maestro preguntó a un hombre imperfecto algo que no estaba en él responder? ¿Pero por qué? Y a veces el Señor también nos pregunta, ¿qué vas a hacer con tu problema? ¿Le preguntará a Dios porque usted sabe qué hacer? No, le pregunta, Dios le está preguntando a usted porque quiere saber qué es lo que a usted se le viene primerito a su cabeza. Y sabe que lo que a usted primerito se viene a su cabeza es lo que usted tiene en su corazón. Vamos a ver la respuesta de Felipe. Dice, pero esto decía, Jesús le dijo, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús ya sabía. Felipe le respondió, uy, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Dónde puso su respuesta Felipe? En el dinero, en la cantidad que había. No, no va a alcanzar 200 denarios para esta multitud de gente. No, Señor. Jesús ya sabía qué hacer, pero quería ver la respuesta. ¿Dónde estaba la confianza de Felipe? En ese momento me imagino que Felipe era como la mano derecha del contador, que en ese tiempo pues era Judas que llevaba las cuentas. A lo mejor él también estaba viendo y dijo, tenemos 200 en la bolsita, pero no nos va a alcanzar. Y quizás esa también sería una respuesta nuestra. No le echemos toda la culpa a Felipe. Hoy también es nuestra respuesta. ¿Y qué vas a hacer si no tienes trabajo? Salir a buscar, Señor. ¿Y qué vas a hacer si no tienes pan? Ir a fiar a la tienda, Señor. O sea, lo más rápido, lo más óptimo que uno haría hasta que encuentre una cosita y poder pagar. Eso es lo que se nos vendría. Y recordemos una cosa, ¿cuánto tiempo ya Jesús caminó con sus discípulos? Ya tenía un tiempito. Ya había hecho señales, ya había hecho milagros. Sin embargo, Felipe pone los ojos en el dinero que tenía. Vamos a ver la siguiente. Dice, en el 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Hasta ahí estaba bien la respuesta de él, porque quizás dijo, ya Señor, te lo damos a ti y yo sé que tú tienes el problema arreglado. Pero no, le daña con la segunda parte y dice, oh, pero ¿qué es esto para tantos? Y a veces nosotros también tratamos de darle soluciones al Señor. Señor, yo sé que tú puedes hacer esto, pero, y siempre el pero borra lo que anteriormente yo dije. ¿Le ha pasado cuántos peros hay en su vida? Es que esto, pero, es decir, pero, puedo ir a visitar a mi hermano que no he visto, pero, y el pero siempre va a borrar lo que anteriormente usted ha dicho. Y es lo que le pasó a estos 2 hombres. El uno tuvo la confianza en el dinero, pero no alcanzaba. El otro, en cambio, en que encontró a alguien, un muchachito que tenía esto, pero no era mucho, era poquito. Entonces, hoy el Señor lo que nos dice a nosotros es, ¿qué tienes tú en tu mano en este momento? Muchos dirán, la Biblia, otros el celular, porque estoy ahí en la Biblia, otro un esfero, un lápiz. Pero ¿crees que el Señor, lo que usted tenga en su mano, Él lo puede resolver para su bien? Sí, sí lo puede hacer. Jesús caminó tanto con sus discípulos que Jesús hubiese querido que esos 2 hombres dijeran,
Ay, Señor, hay tanta gente, pero estamos contigo porque te hemos visto. Has hecho tantos milagros. ¿Qué es esta multitud para ti? Pero no fue esa la respuesta. Y ya caminaba Jesús con ellos mucho tiempo. Yo te diría, pero si yo estuviera en ese tiempo, yo sí le hubiese dicho de una a Jesús, Jesús, si tú eres el dueño de la plata y el oro, si tú, Padre, es el Padre Celestial, yo creo en ti. Pero no, hermanos, nosotros hubiésemos pecado de la misma manera que en ese tiempo sus discípulos, porque hoy mismo lo estamos haciendo. Decimos de boca que creemos en ese Dios maravilloso. Decimos que llevamos años de conocer a Cristo. Decimos que llevamos tiempo conociendo a Dios. Y a la hora de la hora, en un pequeño segundo, ¿dónde está el Dios en el que creemos? ¿Saben? Quizás esa falta de pan o esa falta de alimento para esa multitud puede ser la falta del trabajo, una enfermedad que vino ahora mismo dentro de su familia, quizás una etapa terminal de algo, quizás, no sé, lo peor de lo que usted puede imaginarse o lo que está padeciendo hoy mismo en su hogar. Esa es la necesidad de este momento, el problema de este momento. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a buscar para este problema? Muchos caemos en muchas trampas buscando soluciones a problemas que no podemos resolver nosotros. Y hay decisiones que ya no dependen de nosotros. Solamente es de la ayuda de un Dios poderoso. Pero es ahí cuando nuestra fe se quebranta. Es ahí cuando vemos otros recursos de afuera en vez de ver al Dios que tenemos dentro de nosotros. Y a todos se nos hace difícil, a todos se nos hace complicado. Pero ese Dios maravilloso está y todos los días, así como Jesús caminó con los discípulos, Dios está ahí todos los días en su casa, pero usted prefiere ver otras soluciones y no mira a ver al maestro. El maestro quería enseñar algo a sus discípulos. Él quiso enseñarles que pueden confiar en él, que él estaba ahí, que había la necesidad, pero él estaba ahí. Y hoy nos dice igual, estás en tu hogar con una decisión que tengas que tomar, con un problema fuertísimo, pero yo estoy ahí. Ahora mismo en mi institución tenemos una compañera que está con cáncer terminal y ella llegó hace un mes nomás, es nuevita en el trabajo. Y la otra vez le dije, ¿quiere tomar un cafecito? Y le invité a tomar un cafecito. Y le contaba acerca de Dios. Y algo que el Señor no me... porque hay muchas cosas, hermanos, que últimamente estamos fallando los cristianos. A veces queremos impartir un evangelio diciendo, tranquilo, conoce a Cristo y tus problemas se solucionarán. Tranquilo, ven a Cristo y Dios te sanará. Tranquilo, ven a Cristo y tu matrimonio se volverá un paraíso. Y es que el evangelio no es así. Cuando nosotros conocemos a Cristo, todos parecen empeorar. Antes de haber venido a Cristo como que era un poco solvente, pero venimos a Cristo y parece que peor es, peor se pone la situación. Entonces mi intención con ella era darle una esperanza, pero no la esperanza de que se sane, porque esa no está tampoco en mí decirle, tranquilo, Dios te va a sanar, sino está en Dios, en su voluntad. Sin embargo, yo sé que Dios lo puede hacer, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios con ella. Pero sí le puedo dar la esperanza de que quizás en este mundo haya mucha aflicción ahorita en su corazón y tristeza, pero la cosa es cómo se va a ir de aquí si es que se llega a ir. Ella en su corazón tenía mucho odio porque fue desde muy chiquita abandonada, vivió con gente que no era ni la mamá ni el papá, vivió con hermanos que no eran hermanos, sino también niños recogidos. Y yo le dije, wow, le digo, la historia que usted me cuenta, le digo, es como Dios ha venido teniendo cuidado de usted a pesar de mucho. Y le digo, ¿y usted cómo fue que sacó la licenciatura? Y me dijo, y ahí va lo otro, me dijo, yo no soy licenciada y estoy trabajando cerca de 15 años en el ministerio, solo soy bachiller. Y yo le dije, ¿se ha dado cuenta cómo Dios le permitió tener esto?
Yo conozco de amigas y de compañeros que son egresados, otros ya han tenido su título y han perdido ya su contrato, ya se han quedado sin trabajo. Y le digo, ¿y usted? Le digo, ha venido así y el Señor ha provisto. Le digo, yo creo que Dios tenía un plan y tiene un plan maravilloso para usted. Y ella empezó a soltar muchas cosas y hay muchas cosas dentro del corazón que hay que soltar, hermanos, porque eso nos enferma y hace que enfermemos a las demás personas que están alrededor. Una enfermedad de la carne no es tan peligrosa como una enfermedad del alma, porque al final nuestra carne, la Biblia lo dice, va a perecer, va a morir. Pero lo que tengo adentro, eso es eterno. Y eso está conmigo todos los días. ¿Qué es lo eterno que tengo dentro de mí que estoy compartiendo todos los días? La muerte llega a cualquier edad. Ni siquiera yo puedo decirle a ella que voy a vivir más que ella porque yo puedo mañana morir antes. Una enfermedad no determina el final de su tiempo. Dios tiene ya el día preparado para nosotros. Pero la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar nuestra vida, nuestra eternidad? Entonces ella empezó a soltar y le compartí del Evangelio y de la esperanza, porque es lo que Dios nos manda a compartir. La esperanza de no vivir una vida así, sin problemas, sin cosas, sin angustia, sino la esperanza de que el Señor está caminando en medio de esa angustia, en medio del problema, en que yo no estoy sola, en que el Señor está conmigo. Pero eso nace de aquí, de su interior, de su relación íntima con Dios. Eso no va a pasar porque alguien le diga a usted, tranquilo hermano, usted no está solo, Dios está con usted. Porque el hermano que le está diciendo tiene harta fe, pero la fe debe ser producida en usted, de decir, no estoy sola, no estoy solo, Dios está conmigo. Los discípulos caminaron Jesús y aún viéndolo, no reconocieron lo que estaba al lado de ellos. ¿Quién estaba al lado de ellos? Tal vez nosotros no estamos viendo a Dios. Si a los discípulos se les hizo difícil, viendo al Señor, tener esa posibilidad de creencia, ¿cuánto más a nosotros? A veces nosotros no vemos. Y a veces decimos, Dios no está con nosotros. Dios no está con nosotros. Y cuando vamos en picada, porque a veces Dios lo permite, así como Dios permitió estas preguntas para sus discípulos y ellos no pudieron encontrar una respuesta correcta, Dios también trabaja de esa manera porque quiere ver nuestra fe. Y no es que es un Dios que juega y dice, voy a ver cómo está esta, a ver si es que realmente sí o no, si me hace bien al cielo o no. No, es que Dios trabaja en nuestro carácter, Dios trabaja en nuestro ser para que realmente sepamos de lo que estamos hechos y no dudar. Cuando uno es padre, yo no soy mamá ni papá, pero siento decir esto, que cuando uno es padre, yo creo que está dispuesto incluso a dar su vida por un hijo. Porque a veces ha muerto un padre para poder solventar las cosas de un hijo, incluso hasta para llegar a la universidad, ha tenido que emigrarse para poder llegar a que sea alguien. Yo he visto padres así, madres que han tenido que hacer de todo para tener a sus hijos en una escuela o que puedan seguir sus estudios. Han hecho tanto, cuánto más nuestro Dios. Y aquí Él lo dice, ¿no? La palabra de Dios dice, ustedes que tienen padres malos, que son padres malos y saben hacer buenas cosas para sus hijos, ¿cuánto más el Padre que es celestial no hará por ustedes más de lo que ustedes piensan? Dios sí lo hace, pero esto está aquí en creerle a Él y en saber dejar todo y descansar en Él. Cualquiera que sea nuestro problema o padecimiento en este momento, déjele a Dios este problema. Vamos a seguir leyendo el Juan. Estamos en el verso 8, que dijo uno de sus discípulos, Andrés, hermano Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y el 10, aquí está todo, dice. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Imagínense, era bastante gente. Y el 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes
Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Se multiplicó, les hizo recostar en el césped. Dios siempre lo que quiere es descansa en mí y mira mi provisión. No sabes el tiempo, pero sigue descansando. Yo sé cuándo va a ser el suceso. Y yo sé cuándo voy a resolver tu problema. Yo solo quiero que sepas que estoy aquí contigo. Refúgiate en mí. Tal vez esto no quite el dolor de nuestro corazón en este momento. Es que usted me va a decir, es que yo ya he orado, ya me he refugiado, ya lo he intentado 1 y 3 veces y lo sigo haciendo. Siga ahí, siga ahí. Él es el Cristo de nuestra vida. Él no nos dejará solos, no nos deja solos. Siga ahí, que Él solo conoce la voluntad y el propósito, pero no se agobie, no muera antes de tiempo. Reviva al Señor en su corazón y empiece a preguntarle, con esto, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Cómo quieres? Y siga hablando, no calle, porque aun cuando no haya solución para su problema, alabe al Señor. Aun cuando todavía no mire la situación resuelta, que todavía mi carácter está chocante conmigo, siga alabando a Dios, porque esa carne lo que quiere es decir, nunca te vas a librar de las cosas que yo he puesto en ti, porque los deseos de la carne son perversos, los deseos de la carne son malignos y todos los días carcomen nuestra vida. Pero usted aprenda a pensar en el Espíritu. Por eso en la Biblia dice que la salvación viene por la unión en Cristo Jesús. Y esta unión en Cristo Jesús no es porque usted se pegue a Jesús así nada más, sino por el Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo para estar pegado a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué le dijo? Y a mí me encanta siempre decir esta parte. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Y ustedes, porque decían, no, unos dicen que soy esto, otros dicen que soy profeta, otros dicen, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y ellos se quedaron pensando y dijeron, eres el maestro. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu. Entonces, si nosotros vamos a confiar en Cristo, que no sea esta carne la que nos diga, vas a confiar otro día más, porque la carne siempre nos va a mentir. Confiemos con el Espíritu Santo de que Cristo está en nuestra vida. Si no tenemos su Espíritu en nuestra vida, no vamos a confiar en Él. Todo va a ser vano. Necesitamos tener una relación con nuestro Padre. Necesitamos confesar que Cristo es el Señor de nuestra vida. Y esto no es solo los domingos para decir amén, gloria a Dios. Es para que todos los días nos levantemos y digamos, Señor, tú eres el Cristo de mi vida. Aquí está el trono de mi corazón. Ayúdame a honrarte en este día con todo lo que yo hable, con todo lo que yo haga. Quiero honrarte. Pida que el Señor le dé las fuerzas, porque yo sé que usted está batallando con muchas cosas. Nuestro peor enemigo no es Satanás, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. Y de ahí se jala a Satanás, de ahí él se coge. Pero usted dígale, Dios, yo soy débil y yo sé que tú puedes hacerme fuerte. Ayúdame, vivifica mi vida, vivifica mi fe. Y repita siempre, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tú eres mi Cristo y confieso que tú resucitaste al tercer día y mi vida todos los días resucita contigo. Y eso es saber caminar con Dios todos los días, porque es difícil. Nada más levantarme y decir gracias Dios por este hermoso cielo y mi familia, amén, no va a resultar. Porque así como usted está, su carne va a estar perezosa para poder doblar sus rodillas o para poder darle la gloria a Dios. Más bien va a estar animada para correr a lo que a usted le hace daño, para hacer lo que usted sabe que hace y que le trae tristeza y dolor después de haberlo hecho. Así que por eso póngase en los pies del Maestro, en los pies de Cristo.
Después dice el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Así es Dios, multiplica todas las cosas que Él pone en nuestra mano cuando nosotros decidimos a poner nuestra confianza en Él. Mucha de la gente que estuvo ahí no solamente vio este milagro, es algo impactante lo que también Él hablaba en ese momento a cada una de las personas. Tal vez esas mismas personas fueron las que le crucificaron después a Jesús, después de ser ayudados, después de haber sido saciados de comida. Ellos mismos fueron los que se pusieron en contra de Jesús cuando ya tuvo Él que entregarse, porque a Él no lo mataron, sino Él se entregó por usted y por mí. Y esa misma gente lo traicionó, esa misma gente aplaudía, pero lo que yo les digo, no nos convirtamos en esta multitud donde ya hemos probado lo que es el Señor y después darnos la espalda y irnos. El Señor creo que ha hecho muchos milagros en nosotros. Ha hecho muchos milagros incluso cuando éramos personas pequeñitas, incluso desde que usted estaba en el vientre de su madre. Uno no sabe si realmente íbamos a nacer o no, pero mire, Jesús nos trajo hasta aquí. Pudimos nacer. Hoy en día, ¿cuántos bebés están luchando por nacer? Muchos, porque hay muchos jovencitos y jovencitas. Ahora nomás escuché una noticia de no aquí creo que era en Perú, de que una mujercita ya por dar a luz entró a un baño, ella misma rompió el cordón umbilical y le dejó al feto, al bebito, porque ya era bebito en el baño. Hay muchos niños que ya no están viniendo porque la vida se está quedando atrás gracias a este mundo caído, pero el Señor sigue haciendo propósitos y planes con aquellos que siguen naciendo. Y usted me dirá, pero esto es en este tiempo, en mi tiempo. ¿Cómo usted sabe que en su tiempo de pronto a su mamá o a su papá no se le cruzó algo por ahí? Si usted está aquí, si yo estoy aquí, es un milagro, porque el Señor tiene un plan y un propósito. Y yo pienso que cuando el Señor nos ha sacado de muchas, la gloria y la honra es para Él. Y nosotros debemos todos los días darle esa gloria y esa honra, a pesar de toda situación. Alábelo mientras esté caminando en su problema. Alábele cuando esté llorando, en medio de su dolor. Y yo siempre recuerdo esta frase y me encanta muchísimo porque son cosas que a mí me marcan. Y alguien decía, hay algo que tú no vas a hacer en el cielo y es adorarle en medio de los problemas. Porque cuando lleguemos al cielo todos vamos a adorarle a nuestro Señor. Pero hay algo que no vamos a poder hacer en el cielo y es adorarlo en medio del dolor, en medio del problema. Y aquí tenemos esa oportunidad de reconocer a nuestro Señor en medio de nuestra angustia. Y yo creo que eso le va a agradar muchísimo al Padre y eso va a ser como olor fragante para Él. Así que vamos a seguir leyendo y dice, el 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y el 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En ese momento todavía no era el plan de que nuestro Señor se entregara, así que lo que él hizo es retirarse, pero ya había la gente que se preguntaba, verdaderamente este creo que es el profeta, pero por lo que había visto. Usted, ¿por qué reconoce que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué? No me responda, solamente pregúntese, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué digo que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué en vez de un domingo irme a jugar fútbol, a pasar con mis amigos, por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me está motivando a venir acá? Porque es domingo y hay que ir a la iglesia. Eso me enseñaron. Eso es algo que estoy repitiendo con mi familia. ¿Es solo eso? Porque si es así, algo está pasando. Necesitamos sentir que el domingo tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a ver al maestro, tengo que ir. Y no es que aquí en estas cuatro paredes esté Dios, porque Dios está en todo el mundo, pero es en este lugar donde nos encontramos con personas imperfectas,
porque si usted pensaba encontrar personas perfectas, no, pues el hermano ya cuántos años ya debería ser, no hermano, todavía ese hermano sigue luchando, sigue en el camino y si está aquí es porque no se ha rendido, porque si no, el hermano ya no hubiese venido tiempos al reconocer que está mal, pero él sigue viniendo es porque sigue encontrando la esperanza de que algún día todo lo que está haciéndole lucha constantemente y ha tenido cambios y va a seguir teniendo cambios. No desanime a los hermanos y anímese usted a seguir viniendo a ver al maestro, a alimentarse, pero no solamente el domingo, porque entre la semana el Señor también quiere que le busque. Ahora, quiero que se pregunte, ¿qué problema está enfrentando usted en este momento? ¿Qué es lo que le está agobiando? Y una persona me dijo, Pau, los problemas que tú tienes son dos cosas que van a hacer contigo. La primera, o te van a apartar de Dios si te vas a hacer leña, te vas a irte otra vez al mundo por los problemas, o la otra, los problemas te van a llevar a postrarte delante de Dios. ¿Qué están haciendo los problemas sobre usted? ¿Le están determinando cómo vivir a su manera, a su modo, a encontrar soluciones a su manera, a su modo, allá no depender de Dios? ¿O le están llevando a los pies del Señor a decir, Señor, yo no sé por qué has permitido esto, pero aquí estoy, aquí me tienes? ¿Qué recursos tiene usted para solucionar este problema? ¿Usted tiene algún recurso para solucionar el problema que tiene en sus manos? Probablemente sí, probablemente sí. Y eso es bueno porque habían 5 panes y 2 peces, había un recurso. Pero no confíe en ese recurso porque es poquito. Entrégueselo a Dios y dígalo, Señor, es poquito lo que tengo. Tú sabes qué es lo que yo puedo tener en este momento. Multiplícalo. Multiplícalo y ayúdame a confiar en ti, en que tú lo harás. El Señor lo hace. Ahora, ¿qué recursos le faltan? Probablemente no tenga justo el recurso que usted necesita en este momento. A lo mejor no tiene nada. Solo Dios sabe con lo que usted está batallando. Pero el Señor dice, mírame a mí, aquí estoy. Me tienes a mí. Es que Señor, yo sé que te tengo a ti, pero es que a mí me falta ahorita esto, este otro. Pero el Señor dice, yo soy el dueño de todo. Me tienes a mí. Lo tienes todo. Ahora, hermanos, en este mundo está súper decaído. ¿Qué es lo que mejor debemos hacer? Es buscarle a Él. Nuestra mayor recompensa es Él. Mañana no sabemos si viviremos o no. Ustedes saben lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? En diferentes países, por ejemplo en Brasil, hoy mismo estaban luchando con lluvias, con inundaciones, en lugares donde nunca se ha visto eso. ¿Qué quiere decir? Que en colinas del norte tal vez no hemos visto inundaciones y todo puede pasar, puede pasar. Que no hemos visto esto y muchos hemos visto sicariatos y todas estas cosas en las noticias, o al menos cuando yo era chiquita yo decía, eso en Colombia nomás pasa, o eso en la Marín nomás he visto. Pero ahora ya es en la vuelta de la esquina las situaciones que están pasando. Es porque este mundo está caído y es porque eso es lo que va a pasar. El mundo dice que está ciego por el príncipe de este mundo y no puede ver esa verdad. Ahora el Señor lo que quiere es que nosotros nos preparemos para recibir lo que Él nos quiere dar allá en el cielo. Añore las cosas del cielo, ya no añore las cosas de aquí de la tierra, porque son pasajeras. Si Dios le da, amén, gracias. Si Dios le quita, amén, gracias. Pero yo lo único que quiero es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si no está escrito en el libro de la vida, mi nombre, todo lo que tengo aquí es vano. Así que yo creo que ese es el mejor regalo, estar allá en esa lista, en una lista donde diga, aquí está mi hija y puesto mi nombre. Y no importa cómo acaben mis días aquí, porque total, la vida es corta. Pero lo que yo tengo aquí trato de hacerlo mejor para Cristo.
Pero si un día ya nos vamos, hermanos, gloria a Dios por eso. ¿Cómo? No sabemos, pero gloria a Dios, porque nos vamos allá al cielo a encontrarnos con nuestro Padre. Ahora dice, ¿le has pedido a Dios que te ayude con ese problema? Ya sabemos que tenemos el problema, sabemos que podemos tener recursos, no tener recursos, pero ¿le hemos pedido a Dios que nos ayude en ese problema? Probablemente sí, pero tengamos fe, una fe más dispuesta a creerle a Dios. Y si alguna vez vuelve a luchar con un problema, hermanos, ¿quién cree que la palabra de Dios tiene vida, poder? Vuelva a abrir su Biblia en Juan 6 y mire esta multiplicación de los panes, que tal vez ahorita digamos, ya sabemos, ya Dios, pero en ese momento nadie sabía lo que iba a pasar y tampoco usted sabe lo que va a pasar en su casa, pero lea y tenga fe en el Señor. La Biblia es todo, hermanos. A veces tenemos que ir nuevamente a recordar sucesos que los discípulos mismos vivieron. Ahora, si Jesús estuviera sentado a tu lado en este momento, ¿qué le contarías sobre tu problema? ¿Qué le contarías? ¿Cómo le pedirías lo que necesitas? Si Jesús estuviera en este momento, ¿qué le contarías sobre tus problemas y cómo le pedirías lo que necesitas? Y si es que usted quiere después en su casita, haga una lista de lo que necesita para resolver su problema. Y después pregúntese, ¿crees que Dios puede preveerte estas cosas? ¿Por qué? A veces son preguntas que decimos, es que las mismas, pero hágase, en verdad, hágase esas preguntas. Y ahora sí quiero que marque estos versículos que le voy a dar y siempre recuerde esto. Va a abrir en Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios 3. A nadie le gusta el Proverbios 3 porque confronta muchísimo nuestra vida. Toda la palabra de Dios confronta, pero hay muchas cosas que la palabra de Dios quiere de nuestra vida y es porque es inspirada por el Dios mismo, no fue escrita como muchos dicen, pero fueron hombres los que escribieron la palabra de Dios, entonces, ¿cómo creo yo que esto? Porque la palabra, bueno, al menos hay libros que yo he leído que sí son interesantes, yo también resalto, escritos por hombres y todo, que me hacen pensar, pero nada como la palabra de Dios que me desnuda por dentro y me dice, ¡pum! Esto es lo que está. Y eso no lo hace ningún libro, eso solo lo hace la palabra de Dios. Entonces, le animo a que si está en casa, usted pueda leer todo el Proverbios 3, pero ahorita solo vamos a leer Proverbios 3 del 5 al 6. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y ahí puede poner al final de cada oración, ponga su nombre. Yo voy a poner el mío, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, Paola. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Imagínense lo que el Señor nos dice. Y a veces, ¿quiénes confiamos en nuestra propia prudencia? Y después de haber confiado en nuestra propia prudencia, venimos, Dios, soy yo otra vez. No resultó como yo quise. Pero Dios no es ese Dios que va a decir, te lo dije, porque se ha visto que cuando uno va donde una persona le dice, tenías razón, no salió, te lo dije. ¿Qué te decía? Te lo dije. Y a veces eso es como duele más, ¿no? Pero Dios no nos va a decir, te lo dije. Nos va a volver a abrazar una y otra vez y nos va a decir, ahora inténtalo conmigo. Ahora inténtalo conmigo. Vamos a buscar ahora Isaías 40:31. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Y la palabra de Dios dice en Isaías 40:31, que está después de Salmos, Proverbios. Ahí está. Isaías 40:31. Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas,
correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esos somos nosotros, los que confiamos en el Señor. Amén. Entonces, los que confiamos en el Señor, ¿qué va a pasar? Renovaremos nuestras fuerzas. Volaremos como las, correremos y no nos, caminaremos y no nos. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros confiamos en Dios. Ya hay muchos versículos más. Vamos a leer en Efesios 3. Efesios 3, por alguien que me diga, es que eso es del Antiguo Testamento. Muéstrame del Nuevo. A ver, vamos. Efesios 3. Efesios 3 y vamos a leer el versículo 20 y 21. Efesios 3 está por el Nuevo Testamento, casi al final, antes de Filipenses, después de Gálatas. Ahí encontramos Efesios 3 y vamos a leer dos versículos, 20 y 21. Y dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si este versículo no lo hizo el cuerpo, no sé qué le puede hacer, pero dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Necesitamos ese Espíritu Santo para saber reconocer a ese Cristo poderoso, ese Padre celestial que tenemos en el cielo. Y ahora, lo único que le puedo decir es, uno más, Mateo 7, 9 al 11, que es con el que vamos a terminar. El libro de Mateo 7. Mateo 7. Y vamos a leer del 9 al 11. Mateo 7, del 9 al 11. La palabra de Dios nos dice, Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre maravilloso y el que ha venido hoy a decirle, yo estoy aquí contigo, yo te quiero proveer, pero necesito que me mires. Y ahí fue cuando Pablo no se equivocó y nos dijo, mira las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque cuando nos desenfocamos de Él es cuando todo empieza a cambiar a nuestro alrededor y empezamos a atemorizarnos. Miremos a Cristo y sepamos que solamente Él nos dará la victoria. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar ahí donde usted está. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Dios, te alabamos por lo que eres, por lo que has probado ser en nuestra vida. Nos has dejado muchos milagros en los cuales nosotros podemos leer y contentarnos, pero no queremos solamente mirar lo que has hecho en ese tiempo, sino también mirar lo que has hecho en nuestra vida. Te preocupas por cada uno de los detalles de nuestra vida y no estás distante a lo que estamos pasando, Señor. Estás más cerca de lo que nosotros imaginamos. Te pedimos que te mantengas cerca hoy, en medio de los problemas que estamos enfrentando.
no sabemos, Señor, cómo solucionarlos, porque posiblemente tenemos el recurso y no nos damos cuenta, o tal vez confiamos y nos estamos aferrando en el recurso antes que aferrarnos a ti. Danos, Señor, esa convicción de creerte aun cuando no podemos ver, según tu voluntad, Señor. No sé cómo se solucionarán las situaciones que estamos pasando. Tal vez no tenemos dinero, ni tiempo, ni paciencia, y tal vez ni siquiera sepamos qué hacer. Pero danos lo que necesitamos, Señor. Danos lo que necesitamos, no para toda nuestra vida, sino para cada momento de nuestra vida, para cada paso que damos. Sé tú nuestro pan diario. Provéenos, Señor, en formas que ni siquiera pensamos que sean posibles. No tenemos mucho que ofrecer, seguramente tenemos un corazón hecho pedazos, un corazón dañado, dolido, terco, tal vez incluso orgulloso, Señor. Pero hoy pongo este recurso. Hoy pongo este corazón dolido delante de ti. Y te ruego que hagas muchísimo más que todo lo que yo puedo hacer. Porque puedo imaginar que tú harás mejor las cosas, mejor de lo que yo pido. Gracias por ayudarnos a sobrevivir el día a día y también por los días que vendrán. Alabamos tu nombre y reconocemos que tú eres poderoso y que tus hijos que confían en ti nunca serán avergonzados. Aun cuando la muerte llegue, la enfermedad llegue, y aun cuando muchas personas rían sobre este dolor, diciéndonos, ¿dónde está tu Dios? Tú estás en la sanidad del alma. Tú estás en la sanidad y en el rescate de mi vida, Señor. Y tal vez no comprenda por lo que tenemos que pasar, pero sí reconocemos que una vez dejando este mundo, lo tendremos todo contigo, sin importar lo que hemos perdido aquí en la tierra, porque nada se compara a lo valioso de tu amor. Si en este momento está en su corazón, decirle, Señor, te he fallado muchas veces y quizás el problema ni siquiera yo mismo sé cuál es. Pídale fuerzas, porque usted no puede.